La primera situación que se me presentó, que al primer evento que voy, me siento en una mesa redonda, 10 hombres, y que tengo sentado a la izquierda, me pregunta, ¿la mujer o la amante de quién sos? Yo creo que el principal desafío lo tienen las mujeres mismas. La principal limitación las tenemos nosotras, digo yo, porque es que se animen, no solo animarse a hacer, sino que cuando ven algo injusto, que se animen a pelear por defender esa injusticia. Eso te hace que tengas que decidir salir de la zona de confort. Diana Ordoqui, CEO de Exin. Bienvenida, Diana, es un gusto tenerte acá. La verdad que me hacía mucha ilusión que vienes a grabar con nosotros. Pienso que va a ser un podcast bastante especial por dos razones. La primera, que eres la primera mujer a la que entrevisto, y la segunda, que eres del rubro, así que siento mucho match. También tienes muchos valores en tu empresa que son muy afín a los de Green Computer, así que nada, espero disfrutar que nos cuentes un poco de tu trayectoria, y si quieres comenzamos un poco, que nos comentes de eso, ¿no? De cómo empezaste y cómo llegaste al rol que cumples hoy. Bueno, gracias por la invitación. Mucha expectativa también de mi lado y muchas ganas de estar acá. Me siento afortunada por ocupar este lugar, de ser la primera mujer entrevistada, así que bueno, espero estar a la altura de las Lo vamos a disfrutar, lo expectativas. vamos a disfrutar. ¿Cómo llegué acá? Qué buena pregunta. Desde muy chica, creo que como desde los 9 años, siempre, digo, desde muy chica, no recuerdo exacto la edad, pero más o menos por ahí, le dije a mi mamá que quería ser computista, porque en esa Wow, época no había no existía tecnología, no había informática, no había nada, computista. y empecé a leer revistitas, empecé a hacer cursos con Commodore, Texas Instruments, me acuerdo en ese momento, y ahí empecé a dar mis primeros pasos. Cuando terminé la secundaria decidí estudiar ingeniería en sistemas, así que arranqué la carrera en la UTN. Buenísimo. Paralelamente en esa época había, por lo menos para mi realidad, tenía que estudiar y trabajar, así que en una de esas oportunidades laborales que tuve empecé a trabajar en una empresa que tenía atención al público en la época que había pasado de la máquina de escribir a las primeras computadoras. Entonces empecé a trabajar en ese local resolviendo un tema de programación en FoxPro y Visual Fox Pro, ¿no? sí. Y como resolví eso que no habían podido resolver otras personas que habían contratado, me pidieron que me quedara a trabajar ahí. A mí era una oportunidad que me parecía grandiosa porque estaba asociado a lo que en ese momento Querías ejercer. quería ejercer o estaba estudiando. Viste que uno entra con mucha ilusión, pero no tiene bien claro qué va a terminar haciendo. En ingeniería en sistema todavía en esa época, donde no era una carrera Muy demandada, no muy es como demandada. ahora que todos quieren ser programadores y ganan Exacto. dólares. Así que bueno, sí, acepté, iba a la recepción, atendía a las personas, no hacía nada más que acomodar cartuchitos, me acuerdo, en la recepción, pero estaba muy feliz de poder estar en el ambiente. Así que ahí empecé a pasar en las distintas posiciones de la empresa y al tercer año ya estaba manejando absolutamente todo el local. Ok. Con todo el equipo. Trabajé 5 años en esa empresa hasta que decidí, bueno, salir por un tema de no conforme con los tratos, podemos decir. Obviamente ya en la carrera y en la empresa me pasaba que era la única mujer. Entonces tenía que Ok. lidiar con algunos En la temas. carrera también eras la única mujer. En la carrera era la única mujer. Wow. Sí. ¿Y Aparte, sentiste, se me ocurrió estudiar ingeniería electrónica también, muy ilusa, que iba a llevar las dos carreras, cosa que no pude hacer. querías estudiar ingeniería electrónica mientras estudiabas la de ingeniería en sistemas? Sí, una en Pompeya y una en Medrano, pero claro, como te digo, era una Bastante ilusión, ambiciosa, ¿no? sí, bastante ambiciosa. No pude y en la de Medrano éramos dos, pero también dos en 40 Sí, sí, personas. sí. Sí, Era muy poco. sí. Y justamente entrando en lo que es el tema de liderazgo femenino, ¿no? ¿Sentiste que eso te ponía en una posición de vulnerabilidad? El hecho de que eras la única en la carrera mujer, o que no tenías un par capaz como para... Yo no me sentía en una posición de vulnerabilidad, pero creo que tiene que ver con mi personalidad. Sí, me sentía quizás en desigualdad o con menos herramientas a la hora de compartir con los equipos de trabajo, porque obviamente que estás con equipos de trabajo donde la conversación o los temas en común eran más complejos.
porque te limitabas más a escuchar o aportar un poco de lo que por ahí sabías, porque, no sé, los gustos eran distintos o las problemáticas personales son distintas. Obviamente que las problemáticas de una mujer a esa edad son unas y las del hombre son otras. Diferentes. Entonces no había temas en común para compartir y eso te hacía estar un pasito más atrás, por lo menos en la parte de sociabilización o en los trabajos y construcciones en equipo. Bien, pero de resto no te afectaba. El resto, a mí no, pero creo que tiene que ver con la vos. personalidad. Como yo estaba muy segura de lo que quería, como que para mí era un dato que era la única mujer, ¿no? Exacto. No es que era una limitante. No, para nada. Está interesante y te lo repregunto, es porque he hablado con otras mujeres, empresarias también, y veo el mismo patrón, de que cuando uno ve a una mujer empresaria dice, uy, lo que le habrá costado, digo, emprender cuesta al hombre y a la mujer y armar empresa es difícil, ¿no? No importa el género. Y lo que veo de patrón en esas mujeres es que nunca dijeron, yo por ser mujer la voy a tener más difícil. Muy contrario a lo que piensa la mayoría, sí. La mayoría que ya de por sí se limita automáticamente porque, a ver, tecnología en ese momento capaz no era una carrera de mujeres, es como que voy a hacer yo ahí, ¿no? En cambio tú lo querías, nunca fue una limitante, no. Sino que era simplemente una estadística. Sí, de hecho nunca me planteé ni me pregunté. O sea, era un dato que si alguien me preguntaba, bueno, salís con las chicas de la facultad y no hay, o sea, o son de otra carrera, pero nunca me cuestioné o lo puse sobre la mesa como para decir, bueno, evalúo la situación, no sé, no me pareció ni un tema que se me cruzara por la mente. Bueno, quizás el entorno después empieza, por esta percepción que vos decís o lo que imaginan, sí, a hacerte preguntas que te llevan a pensar, bueno, ¿y qué ve el resto? ¿Por qué me está preguntando esto? Claro. ¿Por qué hay una limitación que yo no estoy viendo? Tal cual. Che, y volviendo a lo de tu experiencia laboral, bueno, ¿saliste de este trabajo y emprendiste o seguiste bajo relación de dependencia? No, salí de ahí, me recomendaron en varias compañías importantes, en todas las compañías me hacían los test y me querían tomar para ventas y en ese momento era la única posición en la que no quería estar porque para mí ventas era como algo que no. Y buscabas hacia lo técnico. Sí, hacia cualquier cosa, pero ventas no. Okay. Pero porque yo relacionaba en ese momento la venta con la típica venta de te quiero vender algo, sí, te sirvo o no te sirva. Teléfono, claro. No me importa. O sea, vamos a decir como la venta humo. Sí. Relacionaba, tenía ese preconcepto muy adquirido y no quería que justamente me relacionaran a mí con eso. No quería formar parte de eso. No quería formar parte de eso. Es un sesgo de una persona técnica, porque yo también lo tenía. Ese tema de que las ventas los vendedores no te confíes, ¿no? Te venden... Lo no transparente, lo no confianza, sí, el sí. No va a mirar la funcionalidad o cuánto te aporta, sino va a ver qué le conviene darte. Bueno, no quería eso, porque yo tenía siempre mucho foco en que era lo que más aportaba, lo que resolvía, lo más conveniente, hacer todo el análisis. Bueno, viste que eso es muy... Que sea real. Exactamente, que sea real. Buenísimo. Así que en el medio de esa búsqueda me proponen juntarme con dos personas en ese momento, otro ingeniero, yo no me terminé recibiendo, pero con un ingeniero en sistemas y con la persona que había puesto los primeros cibercafé en el país, porque había que resolver una necesidad puntual en una empresa puntual muy grande y quien tenía todo el conocimiento para llevar adelante ese negocio, ese proyecto, era yo, entonces me pidieron sumarme al team. Esa fue una de mis primeras decisiones difíciles, de lanzarme algo totalmente inseguro, sin sustento y raro, diría, porque no tenía respaldo alguno. Versus las propuestas que tenía sobre la mesa para ir a lo seguro. ¿Cuál era esa propuesta que no era segura? Esta de asociarme con dos personas para resolver un negocio muy grande. Claro, no ibas a estar bajo relación de dependencia, sino que ibas a emprender con esos socios. Exactamente. Okay. Pero que era un negocio que podía salir, digamos, todo era
algo posible, pero no había nada concreto y seguro. Había Y que escogiste invertir. ese camino. Escogí ese ¿Por qué? camino. Primero, porque me parecía que era una posibilidad para poner en acción todo lo que yo tenía ganas, esto de crear, de dar, de Esa arriesgarme, de dar ese paso difícil, ¿no? De salir de la zona de confort y decir, bueno, vamos, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Y lo otro sabía, digamos, cómo iba a suceder. Me iba a ingresar, me iba a incorporar, iba a dar lo mejor de mí, pero sabía que era seguro, ya está. Claro, a sí. fin de mes iba a tener el resultado que hubiera acordado. En cambio acá no sabía qué iba a pasar a fin de mes. Así que tenía que ¿Y cómo te fue allí? El negocio nunca salió, pero yo siempre digo que todo pasa por algo y es el día de hoy que me agradezco haber tomado esa decisión. Las cosas que se proyectaron no salieron absolutamente ninguna. Eso me obligó a sentarme a entender qué hace un vendedor, porque hubo que empezar, bueno, ya que invertimos todo esto, hicimos todo esto, alguien tiene que explotar o continuar con todo esto. Así que me puse a entender cómo desarrollar la parte comercial y cómo podía convertir eso que para mí era negativo en algo positivo. Entonces digo, ¿cómo hacemos una versión de esto que realmente aporte? Que el resto se sienta contento de apoyarse o que piensen, bueno, voy a llamar a esta persona porque no me va a vender lo que quiere, sino me va a solucionar lo que necesito. Entonces, buscando eso y leyendo un poco de qué era la venta, que yo le tenía alergia y no quería ni leer sobre el tema, empecé a intentar especializarme en eso, desarrollar habilidades blandas que no eran compatibles con lo que yo estaba estudiando. Total. Y a sacarme más de la zona de confort de lo que ya estaba, porque creo que peor en ese momento, arrancando de -10, básicamente. Empecé a dar mis primeros pasos y a construir Exim bajo ese lema, ¿no? Una empresa... Entonces tú eres la fundadora de Exim. Sí. Ahí quería llegar. ¿Qué tiempo tiene Exim? 25 años. 25 años de ser fundada. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Finales del 99. ¿Cómo contrataste a tus primeros empleados? ¿Cómo financiaste los momentos difíciles en el inicio? Mira, siempre me mantuve en eje, o sea, lo primero que definí fue propósito, o sea, que hoy le puedo poner un nombre y decir, bueno, es propósito. En ese momento dije, ¿qué cosas tienen que suceder siempre en Exim? ¿Qué no puede pasar en Exim? ¿Qué vamos a negociar para crecer y qué nunca vamos a negociar, aunque eso haga que el crecimiento sea más lento? Basado en eso, empecé a armar lo que yo definía o deseaba o soñaba que tenía que suceder. Y armé toda la estructura y todos los procesos como si eso ya sucediera. Claro. Entonces dije, bueno, esta compañía va a tener 80 personas, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué sistema tenemos para que los procesos funcionen? Los bloqueos por autorizaciones, por las posiciones que tienen que existir en los departamentos en esas 80 personas, qué unidades de negocio va a haber, qué marcas vamos a distribuir, cómo vamos a medir, cómo vamos a conseguir nuevos clientes. Y estructuré cómo tenía que suceder cada cosa como si contara con todo ese staff. Bueno, y después lo que empecé a hacer es, bueno, cómo llevamos adelante eso con el equipo que tenemos, digamos, y cómo armamos ese pequeño equipo para salir. ¿Cómo armaste el equipo? ¿Y qué desafíos te enfrentaste allí? Es una de las difíciles de las cosas más difíciles que hace un emprendedor, ¿no? Armar equipo. Armar equipo. Primero porque ahí tienes que ser también buen vendedor, justamente, para transmitirle ese proyecto a alguien que te quiera acompañar. Sí, yo creo en esa parte nunca tuve mucho problema en transmitir. Yo soy muy pasional, entonces cuando cuento, en general, y esto me lo dice la mayoría, transmito esa pasión, entonces como que desde ese lugar no he tenido nunca un problema. Mi principal problema es que mi debilidad son las personas, los valores y las personas. Entonces me pasó durante mucho tiempo que sumaba a las personas por lo que la persona necesitaba y no por lo que la empresa necesitaba. Ese fue el primer gran error.
Yo creo que es parte del aprendizaje. Y si me hubieran dicho igual que no era así, hubieran necesitado Porque eres validarlo. O necia. sea, a mí todos esos errores me hicieron llegar a donde estoy. Sí, sí, tal cual. No me quejo, no reniego de eso. Pero eso fue algo difícil, porque... ¿Y cómo te fuiste abriendo camino en esta industria, en este rubro del hardware, sabiendo que también es un rubro dominado por hombres? ¿Tuviste algún problema en algún momento por ser mujer, que te cerraran una puerta o que no te tomaran en cuenta lo Y suficientemente como para tú desarrollar lo que querías hacer? mira, hoy sigue pasando, o sea, sería mentira si te dijera que no pasa, pero porque todavía como sociedad estamos lejos de lo que a mí particularmente me gustaría. A ver, situaciones se me presentaron muchas en el ecosistema o en la industria, naturalmente, que estaba, te diría, 98, 99% masculinizada, y las mujeres que estaban al frente en general eran la pareja de o la hija de. Siempre cuento lo mismo, la primera situación que se me presentó, que el primer evento que voy, me siento en una mesa redonda, 10 hombres, y el que tengo sentado a la izquierda me pregunta, ¿la mujer o la amante de quién sos? Uf, qué desubicado. Y el otro me dice, dale, le dice, ¿quién es? ¿La hija de quién sos? Me dijo, o algo así. O sea, quiso mejorarlo, pero lo empeoró. No, no. Y yo le dije, mirá, de mi mamá y de mi papá, o sea, no mucho más que eso. Y así arrancaron mis primeras conversaciones en los eventos. Después te puedo contar 1000 cosas de haber participado de campañas por facturación, haber ganado como empresa, tener que ir en representación de la empresa, y como el viaje era al exterior y todos los que viajaban eran hombres, era incómodo viajar con una mujer porque las salidas iban a tener que ser distintas, porque quizás no se puede salir de noche a un evento donde van todos hombres y hay una mujer participando, y que te cambian las condiciones a último momento para que no viajes, por ejemplo. Y vos sabés que es por eso, porque el rubro es grande pero muy chiquito. Claro. Y aparte yo siempre digo lo mismo, yo me crié en esta industria, porque arranqué Claro. a los 17 años. Conocías todos. En breve, este los mes cumplo secretos. 50. O sea, son muchos años y muchas horas. ¿Y cómo te sentías frente a esos escenarios? La verdad, no te voy a mentir, me daba bronca, o sea, pero creo que me daba bronca la falta de ética. Porque si venían Más que y el me machismo, ¿no? Más que decían, el machismo sí, mismo. si venían y me decían, mirá, la verdad, nos rompe los esquemas si venís. Somos todos hombres, yo le hubiera dicho, y la verdad que a mí también me hubiera generado incomodidad, porque no los puedo seguir en la joda que capaz ustedes quieren cuando se termina el evento. Entonces, o es verdad, todos, no sé, se manejan y conversan de una manera, y conmigo tienen que tener, ustedes consideran que tienen que tener otro cuidado, porque yo no lo considero, pero bueno, supongamos que me vienen y me lo plantean, no me hubiera molestado, le hubiera dicho, listo, sí, está bien, no hay problema. Pero el dibujar toda esa situación, inventar una situación para cambiar las reglas de último momento, eso fue lo que me generó la injusticia. Claro. Yo me llevo muy mal con la injusticia. Bien. Ahí está, esa es la palabra. Buenísimo. Sí. Che, y liderazgo. El liderazgo femenino comparado con esta industria que está masculinizada, ¿qué diferencias sientes que hay entre el liderazgo masculino y el femenino? Yo creo en el liderazgo de las personas. Para mí no está asociado al género. ¿No? No, yo creo que tiene que ver con realmente la persona que está en ese rol, ¿me entendés? En los valores, en lo que busca, en qué lo motiva, qué lo desafía, su propósito. No creo que el género defina el liderazgo. Quizás estamos muy acostumbrados a que, bueno, liderazgo femenino, liderazgo masculino, bueno, el femenino es más empático, escucha más, es más mamá, y la verdad que yo no creo en eso, porque hay personas, hay mujeres que lideran que son mucho más duras o menos empáticas, y hay hombres que son mucho más abrazadores, por decir algo, o contenedores que una mujer. Tiene que ver con las personas. Sí, a mí me gusta hablar de energía masculina y femenina.
sin importar el género. Un hombre puede tener mucha energía femenina, eso no es malo, y una mujer puede tener bastante energía masculina. ¿Por qué energía masculina y femenina? Porque siempre asociamos la energía masculina a la fijación de objetivos, desde los antepasados, ¿no? De salir a hacer cosas, y la mujer, la energía femenina, lo asociamos más a cuidar, a ser mamá, a ser empática, a preocuparse más por los demás. Pero estoy de acuerdo en que no importa el género, importa la energía que tenga la persona, Exacto. que no es del género, es una energía. Sí. Yo Algunos tengo un hombres, mix, te diría. claro, algunos hombres tienen más desarrollada la energía femenina y les cuesta tomar capaz decisiones de poner límites, por ejemplo. Pienso que un líder debería tener un balance, ¿no? Sí, yo tengo un mix. Sí, Bueno, reconozco que tuve que desarrollar y potenciar mi energía masculina en la negociación, por ejemplo, ¿por para qué? no tener que vivir situaciones que por sesgos ajenos me complejizaran. Entonces, marcar la cancha, yo le digo. Claro, O sea, sí, marco la cancha, entonces sí, claro, ya jugar el está. mismo juego. Exacto. Pero tengo un nivel de percepción, eso agradezco a la naturaleza, tengo un Para nivel de identificar. percepción muy alto, y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces rápidamente percibo los jugadores que están y bueno, entonces voy graduando esa Esa, energía. ok, Sí. está bien. Porque justamente te iba a preguntar, claro, tú potencias tu energía masculina para hacer frente ante esta industria masculinizada, pero que por ahí tampoco todos los hombres No, hubo muchísimos que han eran de la sido, misma manera. claro, pero no, muchísimos me han abierto la puerta, me han acompañado. De hecho, el crecimiento está en estos 25 años, obviamente potenciado por muchos hombres con los que compartimos valores, y que creo que eso es lo que permitió el crecimiento. Pero esto de potenciar la energía masculina tiene quizás que ver con que hay un gran porcentaje, bueno, quizás no sé si es mucho, quizás que hacen mucho ruido, que no son tantos en términos de volumen, pero generan mucho ruido porque Claro, ocupan posiciones que lo malo. generan el ruido negativo y que se escucha en muchos lugares, ¿no? Y decepcionan también, Sí, desmotivan, sí, muchas veces. desmotivan. Sí, pero yo siempre digo que cuando uno hace las cosas bien, y tiene claro, digo, y no se deja doblegar y no claudica ante sus valores, ante el propósito, esto que hablábamos al comienzo, es tiempo. En ese Se va momento ajustando. pareciera, te vas con la impotencia de una injusticia, de una incomodidad, pero hay que darles tiempo y siempre termina decantando. Siempre termina decantando y finalmente termina hablando de quién elige el camino del bien y quién elige el mal, Total, por total. decirlo. Diana, ¿qué cosas consideras que todavía hay por hacer para impulsar este liderazgo femenino? Para ver más mujeres liderando empresas o ver más mujeres liderando empresas en este rubro. Yo creo que el principal desafío lo tienen las mujeres mismas. La principal limitación las tenemos nosotras, digo yo, porque es que se animen, no solo animarse a hacer, sino que cuando ven algo injusto que se animen a, a pelear por defender esa injusticia. Eso te hace que tengas que decidir salir de la zona de confort. Digo, si estás en una empresa donde vos haces todo el trabajo, pero no lo podés presentar porque sos mujer y en esa posición lo presenta un hombre, pero todo el trabajo lo hiciste vos, podés ir a decir, no, pará, yo quiero estar en esa reunión, sabiendo que eso te pone en riesgo, que podés no seguir trabajando. Bueno, tenés que salir de una zona de confort para defender lo que vos querés. Total. Y no quizás estar deprimida, angustiada o en la queja de, bueno, nunca voy a poder crecer porque tengo el pie en la cabeza, porque tiene la empresa una cultura que solamente promueve al hombre. Digamos, si está identificado, hay que generar esos espacios y tiene un riesgo, es claro que se tiene un riesgo, y hay que salir de esa zona y que también la realidad te lo tiene que permitir, ¿no? Porque perder un trabajo, no siempre estás en condiciones de poder afrontarlo. Pero sí, animarse
Creo que es lo primero que hay que hacer y empezar a participar, que a mí me costó mucho tiempo, también darme cuenta de eso, empezar a participar y hacer networking con otras mujeres donde hay espacios con temas de conversación compartidos. Yo siempre con los clientes suelo hablar de que cuando hay un viaje, el hombre sale de trabajar de la oficina, va a la casa, prepara la ropa en la valija y al otro día se va de viaje. La mujer tiene que ver si antes va a la peluquería porque se tiene que teñir las canas, se tiene que hacer las manos, se tiene que, tenés como tú, Más compleja. dejar la comida preparada en el freezer si tenés hijos, dejar el cronograma de todo lo que tiene que suceder con los chicos. Hay un montón de responsabilidades que hoy todavía gran porción de las mujeres, porque las más jóvenes hoy ya se trabaja distinto a nivel casa, se reparten más equitativamente algunas tareas, pero igual el cuidado personal que tiene que tener hoy una mujer que está al frente de una empresa o en una corporación o, digamos, representando una posición en cualquier lugar que tiene que hacer un viaje, tiene que tener otro trabajo previo que el hombre, o por lo menos la gran mayoría, según lo que yo converso, no tiene en lo previo. Entonces, sí, todo eso que vos podés compartir en una reunión, no lo podés compartir claramente en una reunión de hombres, pero fui a la peluquería, estuve una hora, me tuve que hacer las manos, no me gustó. No lo vamos a entender. Claro. Y probablemente tampoco queramos. Pero bueno, en estos espacios de networking, sí, que es lo cotidiano lo que sí, te digo, ¿no? Mencionaste ese punto interesante, que es el networking entre pares. ¿Tú perteneces a algún grupo de pares? Sí, donde tengas contacto con mujeres empresarias, como sí, para comentarlo un poco y que también la audiencia... Sí, la verdad que di mis primeros pasos con continuidad en Mujeres al Mundo. Mujeres al Mundo. Sí. ¿Eso qué es? Es un programa que comenzó el HFC para generar estos espacios de networking y después me fui sumando en varios que hay de mujeres en tecnología, en management, y voy buscando siempre en cuál participar para poder nutrirme, y no solo de la industria, sino aprender también de qué viven las mujeres en otras industrias, qué problemáticas. Y la verdad es que básicamente todas tenemos la misma, indistintamente de la industria, y si la generaste de cero, o si la heredaste o no, digo, las problemáticas en general son las mismas. Claro. Y eso de networking te nutre también para encontrar personas alineadas con tus valores y tu manera de ver al mundo, con las cuales puedas compartir cosas, ¿no? También cuando encontrás personas que no, es bueno escucharlas y entender y ver por qué ven las cosas de otra manera. Y a mí particularmente la gente que no está alineada, quizás no hago cosas, pero las escucho, porque como que me refuerza también las bases, digo yo, ¿no? Entender otras perspectivas. Entender otras perspectivas y ver si sigo sosteniendo y cada vez refuerzo más la idea de lo que quiero, de lo que no quiero, viendo lo que no quiero, y entender que existen otros puntos de vista y que desde las diferencias se pueden construir grandes cosas. Total, total. Diana, desafíos que se te presentaron en tu trayectoria emprendedora, de los más difíciles. Sí. El primero, el capital humano. Gran desafío, porque ingeniería en sistemas y gestión de capital humano no tienen absolutamente nada que ver. Habilidades blandas, ingeniería en sistemas no tienen nada que ver. Así que desarrollar habilidades blandas fue un gran desafío, tanto que me apasioné finalmente por eso. Y bueno, empezar a descubrir estas cosas, ¿no? De que no puedo sumar a las personas únicamente por lo que necesita la persona, y olvidarme básicamente del negocio, de lo que queremos construir, cómo afectan esas decisiones al equipo de trabajo existente, y empezar a entender o empezar a asumir qué cosas no hago tan bien y sí conviene que no forme parte, digamos, de las decisiones o de los análisis. Siempre formo parte de las decisiones, pero quizás empezar a delegar y apoyarme en quien sí lo sabe hacer muy bien. Entonces creo que el primer desafío que tuve fue sentarme y decir, bueno, esto no lo sé hacer bien. Y para hacerlo bien me pesa,
porque el hacerlo bien para la empresa me pesa como persona, no lo disfruto. Entonces, Traigamos a alguien para... que lo disfruta, que lo hace, que lo va a hacer con la pasión que necesitamos y yo aporto la parte Y que van a ser necesita. equipo, van a ser equipo. Exactamente, sí. Ese fue uno. Y obviamente creo que todos están atados a eso, ¿no? Por ahí el otro desafío fue tener a alguien en el equipo muy, muy bueno, muy productivo, realmente muy productivo, pero no estaba alineado con la cultura de la empresa. Y era uno de mis no negociables. Sigue siendo uno de mis no negociables. Lo tuviste que echar. Decidí desafectarlo. Bueno, hablando de decisiones, esa fue una de las decisiones Sí. difíciles, ¿no? Y sí, porque es el sueño, o sea, es el ideal del rol, pero no alineado con la cultura. ¿Y qué otra decisión difícil te tocó tomar en esta posición de liderazgo? El primer paso de crecimiento ¿Qué fue? fue en 2004, arrancamos en 99, nos transitamos la crisis del 2001. Bueno, en 2001 también fue una decisión difícil, cómo orquestar todos para salir impolutos, digo yo, de la situación, que lo logramos porque hacía nada, 2 años que habíamos arrancado y se estaba cayendo el país a pedazos y la verdad es que salir limpios de esa situación era un desafío terrible, hubo que tomar muchas decisiones en ese momento. Lo logré, estaba embarazada. Wow. Y me llevó mucho esfuerzo, trabajé 20 horas por día, pero logré salir indemne de la situación, o sea, como quería. Pero tuve que tomar decisiones, muchas decisiones difíciles, sentarme a tener conversaciones difíciles con las marcas, con los proveedores, pero logramos resolverlo. Y la otra, bueno, esta decisión que te digo yo del primer paso de crecimiento que tiene que ver en, bueno, nos arriesgamos, hacemos este cambio, hacemos esta inversión, damos el siguiente paso, o nos quedamos acá que estamos bien. Equipo que gana no se toca, dicen, sí, una cosa así, bueno, si está todo funcionando bien y estamos bien, ¿para qué dar el siguiente paso? Pero ¿Por qué siempre salir? siempre tu chispita, ¿no? Y sí. Sí. En realidad a mí me pasa que ahora frecuentemente me vas a escuchar que pregunto ¿en qué año estamos? Porque yo ya estoy pensando en 2027, entonces me pasa que hasta segundo semestre de 2026 casi que está todo, o sea, todo planificado y trabajando en que esa planificación se dé. Entonces llega un momento que me pierdo en qué momento del año estoy, porque digo, estoy en 2025, 2026, 2027, y ¿qué día es hoy? Pregunto, pero porque mi cabeza ya está vas y vienes, ahí sí. adelante. Me pasa lo mismo. Sí. Yo viajo al futuro y vuelvo y estoy aquí, allá, a veces voy para el pasado, pero sí, más en el futuro que cualquier otra cosa. Sí. Es el rol del CEO también, ¿no? ¿Cómo mides justamente que vas llegando a esas cosas que planificaste llegar, ¿no? ¿Qué metodologías usas? Bueno, la verdad tengo herramientas, tengo un montón, hoy hay un montón de herramientas para ir midiendo en términos de números, de resultados. Y después la verdad es que estoy en operación a diario. Yo creo que ya sé que vamos a llegar varios meses antes de llegar y por eso ya estoy en el siguiente paso. De hecho, uno de mis desafíos personales es disfrutar lo conseguido, porque cuando se consiguió, como yo ya lo vi antes, de que suceda, menos, pero no disfruto en ese momento porque no festejo hasta que llega, digo, no, antes no vamos a festejar, vamos a festejar cuando llegue. Pero cuando llegó, yo ya estoy en la mitad de camino de lo próximo y entonces están enfocados en lo otro que es como, bueno, sí, ya sabíamos que iba a llegar. Con el correr de los años empezamos a darle más presencia a los alcances por el equipo, porque realmente es clave, el reconocimiento, clave. De todo el equipo. Y entonces empezamos a generar espacios. Sí, porque uno capaz, para eso. Por la forma de ser de uno, y digo de uno porque me veo en un espejo, uno se siente fuerte ante no celebrar, pero no necesariamente es la realidad para todo el mundo. Exacto. Entonces, la gente está esforzándose también y necesita ese reconocimiento, y muchas veces inclusive también nosotros mismos
Pasa es que nosotros nos ponemos capaz una capa más gruesa de intentar no necesitarlo, pero la realidad es que tú planificas objetivos para lograrlos y para sentir cierta satisfacción e ir por más. Pero a veces ese ir por más no hace que disfrutes o te des el espacio para... Creo que esos espacios son totalmente... Una cosa que yo he aprendido es a aprender a disfrutar los logros y difundirlos, ¿no? Porque también crea cultura de orientada al logro, ¿no? Sí. Si no se reconoce, ¿cómo sabemos que por ahí es? ¿No? Bueno, parte, creo que eso lo empecé a pensar más por el equipo y me obligó de alguna manera, y creo que inconscientemente busco esos mecanismos donde me obligo por el resto a poder darme ese espacio de disfrutar, si no soy una máquina que va. Ahí tengo que agradecer siempre a mis coach, y que son los que me enseñan a medir, a cambiar, a gestionar, digamos, todas estas cosas, me dan herramientas. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me has hecho, hoy tenemos muchas herramientas para medir en términos de resultados, bueno, el CRM, el ERP, los tableros de gestión interna. Y después, bueno, hay cosas que son muy tangibles. Decidimos armar un galpón más, bueno, celebrar la incorporación del inmueble, el desarrollo del proyecto, ¿Y la manejan inauguración. OKRs para ese tipo de objetivos, por ejemplo? La metodología OKRs, Sí, ¿la conoces? sí, sí. En algún momento estuvimos trabajando, un año estuvimos trabajando bastante con OKRs. O sea, respecto del equipo, tenemos objetivos que intentemos que sean desafiantes, medibles y cumplibles, digo yo, que sean terrenales, que tienen asociados un premio adicional anual para cada una de las áreas, y los tenemos a partir del primer año de pertenecer a la empresa. Antes no, porque entendemos que es el conocimiento del rol de la empresa y de que se palpe de la cultura. Total. Y del hacia dónde vamos. Y como empresa, lo mismo, los famosos objetivos SMART. Claro, sí. Bien. ¿Y cuáles son los próximos objetivos de Diana? No de Exin, de Diana. Lograr un equilibrio entre mi vida personal de disfrute personal y profesional. No porque no disfrute lo profesional, porque justamente lo que me pasa es que como para mí no es trabajar, entonces no me pesa, pero creo que es un momento para empezar a tener un espacio para hacer otras cosas que también disfruto, tanto como trabajar. O sea, a mí me gusta mucho el deporte, se ve que no tanto como trabajar, pero... ¿Y cómo es esa transición de vos que se nota que estás ahí en la operación y te gusta estar controlándolo bastante hacia dónde va el equipo para ir dejando eso? Primero porque estoy convencida que le quiero dar el espacio a otras personas y ser una facilitadora de ese crecimiento. Entonces eso me motiva, es un desafío, y como todo desafío lo quiero lograr. Entonces decidí ponérmelo como un desafío para pelear por alcanzarlo. Entonces ya no es algo que yo tengo que lograr para mí, sino que el desafío es facilitar el crecimiento del equipo que va a llevar adelante todo, y permitirme a mí estar un pasito más atrás. No sé cuántos, pero un pasito más atrás, y con los años poder ir dando... Te tiene así el equipo empujándote. Cada vez más pasos. Y desde ese lugar lo disfruto y me da mucha alegría cada vez que veo que vamos avanzando en lo planificado y que la gente va creciendo y que se generan espacios de avance para las personas que lo quieren tomar, porque también ahí tenés otro tema, que vos podés ver el potencial de las personas, podés querer que avancen, pero realmente el otro tiene que querer hacerlo. Entonces, mostrarles la oportunidad, darles herramientas para que los que no se animan, se animen. Perfecto. Esto que hablábamos hoy, ¿no? Que todos tienen la misma posibilidad de liderar. Total. Bueno, ¿qué le dirías a ese próximo líder que está buscando o que está emprendiendo recién ahora o que ya tiene sus primeros empleados y quiere dar ese
paso de crecimiento, ¿qué le dirías? Primero que hay que animarse, yo siempre digo, Vamos a hay decírselo que, a la cámara. eh, que hay que animarse, que hay que asumir riesgos controlados, siempre digo lo mismo, hay que asumir riesgos controlados. O sea, no es que uno se va como loco y me tiro al precipicio, sino bueno, me tiro al precipicio, pero que haya un colchón abajo para esperarme, me quiebro algo, pero no todo y puedo salir y retomar. Y estar dispuesto a estar incómodo, a pasarla un rato mal, porque salir de la zona de confort es enfrentarse a uno mismo, desafiarse a uno mismo, querer ser la mejor versión de uno mismo cada día y estar dispuesto a aprender. Y para aprender hay que escuchar y tener conversaciones difíciles. Excelente, excelente consejo, muy valioso. Gracias. Bueno, estamos llegando al cierre, pero no sin antes una dinámica sorpresa que tenemos por acá. Tenemos estas cartitas. No sé si tú escuchas podcast o algo, pero hay un podcast que fue básicamente la inspiración de este también, que yo veo mucho y me gusta, que es Aprender de Grandes, ¿no? Y es tan bueno el podcast que hicieron unas cartitas con las preguntas que hacían en ese podcast. ¿Okay? Entonces, la dinámica sorpresa que te tenía Es muy sorpresa, porque yo es re no la conozco. sorpresa y más sorpresa porque no sabemos qué va a salir acá. Entonces, va a agarrar una cartita de cada mazo, que son preguntas bastante profundas y que nos sorprenden siempre en todos los episodios. Así que, si quieres, pica, agarra una cartita de ahí y otra de acá. De cualquier lugar. Sí, de adentro para que... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Si quieres, dale vuelta y empieza por la que consideres que quieras empezar. Bueno, vamos con la roja. ¿Por qué aspectos de tu vida sentís gratitud? Por la vida misma. Por la vida misma. La verdad es que ya poder levantarme cada mañana en mi cama, no me importa si es la mejor, la peor, con salud, y tener la posibilidad de disfrutar ese día, para mí es un montón. Eso me permitió obviamente construir mi familia, bueno, la empresa, el equipo de trabajo, las personas que me rodean, pero digo, la vida misma, el tener esa oportunidad de levantarme cada día y hacer la magia del día. No importa si es bueno o malo, todos dicen que tengo una actitud como muy positiva, o siempre veo el vaso lleno, pero... Bueno, optimismo es también una habilidad clave. Sí, pero levantarme cada mañana para mí es un montón. Digo, qué bueno tener esta oportunidad. Qué bien, qué bien. Bueno, está bien, muy, muy bien. No era tan compleja esa, ni tan profunda, pero la respondiste de 10. Gracias. A ver esa. A ver, ¿qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes para tu vida? Lo más importante. Bueno, creo una de las cosas más importantes es que Exim trascienda y que se mantengan los valores y la cultura intacta o mejor. Que es un gran desafío no estando, ¿no? Digo, ese es uno de los primeros pendientes para mí más importantes porque considero a Exim como un tercer hijo. Y después otro pendiente que tiene que ver con Diana y un poco con el deporte. Y no sé si es el más importante, pero sí importante antes de irme de acá, recorrer las Islas Malvinas en bicicleta. Interesante, súper interesante. ¿Qué deportes practicas? ¿Ciclismo es uno? No, me gusta andar en bicicleta. He hecho algunas carreras en bicicleta en alguna oportunidad, pero no como deporte. He jugado al básquet, he jugado al vóley, ahora estoy haciendo pádel. ¿Y por qué las Islas Malvinas en bicicleta? Porque era muy chica en la época de las Malvinas y realmente tanta gente dejó de levantarse cada mañana por ir a defender nuestro país en ese lugar, que siento la necesidad de ir, Darte ese paseo. recorrer, ver, conocer
por lo que tanta gente dejó, tantos chicos dejaron su vida. Digo, muchísimos jóvenes que no tuvieron oportunidad de volver y hacer algo, ¿no? Total. Y que a los 17, a los 18 años pusieron todo y fueron, habiéndolo elegido o no, y defendieron ese espacio. Esto que te decía hoy, ¿no? Levantarme cada mañana y tener la oportunidad, que hay mucha gente que no lo tiene, hay gente que volvió, que tiene un montón de problemáticas, de si están incluidos, si no, si tienen posibilidades, si no, temas de salud. Digo, todo eso por defender un espacio que no conozco y vivo en este país. Bien. O sea, que hubo gente que nos representó para eso y, no sé, siento como la necesidad. Tipo un homenaje el paseo. No sé, viste esas cosas que uno siente, yo digo, me lo dice el estómago, no sé cómo explicarte, Sí, sí. cosas que no puedo fundamentar porque no está escrito en ningún lado, nadie lo dice, nadie me obliga, pero tengo la necesidad personal de hacerlo. Algunos escriben un libro, yo quiero Bien, buenísimo, me recorrer. encanta, me encantó. Che, y para finalizar, ¿alguna recomendación hablando de libros justamente? No sé si te gusta leer o algún mentor que quieras recomendar a esa audiencia emprendedora que nos ve. Mira, ahora estoy leyendo un libro que habla de cómo encara el servicio Disney, la cultura de servicio de Disney. Ok. Los La experiencia secretos, Disney. sí, los secretos de la magia. Sí, sí, sé cuál es. No lo he leído, pero sé cuál es. Sí, está muy, muy bueno. ¿Ese no es de autor argentino? Sí, de Jonathan. Gaitán. Ah, Sí, Jonathan Lloyd. sí, y Gaitán. Él es de él también, Sí, de los dos. sí, Ah, ok. Está bueno. sí, los sigo a los dos. Yo suelo Sí, seguir sí. Son a muy buenos. Víctor Coopers, que me encanta muchísimo la energía que tiene, me encanta, me apasiona lo que transmite, cómo comunica. Sí, el poder de la actitud. El poder de la actitud. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, tremendos datos que dejamos ahí. Así que nada, te agradezco, Diana, por venir. Creo que fue una charla bastante enriquecedora. Y nada, cerramos acá. Esperamos después volver a verte en otro episodio. Capaz te invite a una próxima temporada, ya mejorando un poco lo que vamos a hacer. Vamos a hacer bastante cosas lindas en el nuevo podcast. Bueno, la verdad que es maravilloso el espacio y bueno, gracias por escucharme y darme la Gracias, oportunidad. Diana.